Antes, hace mucho tiempo, sí se podía nadar y entrar al mar con una fruta del diablo. Esta es una teoría muy interesante que se desprende del capítulo 1138 del manga de One Piece, que es el mejor capítulo de toda la historia. Ciertamente, las frutas del diablo en un principio teóricamente no eran frutas como tal y no estaban peleadas directamente con el mar o con el dios del mar. Esta va a ser una serie de videos poderosos evaluando el Hardy y el dibujo o el mural que está en el árbol de Adán que se nos dio en el capítulo 1138. Así que te recomiendo que te suscribas, comentes y compartas este video porque habrá mucho más contenido al respecto. Desde el inicio de One Piece nos dieron reglas de frutas del diablo, reglas que se han violentado de una manera interesante. Por ejemplo, alguna vez nos dijeron que nadie podría consumir dos frutas del diablo y que si de algo lo intentaran hubiera explotado. Eso nos dijo Jabra allá en Enies Lobby. Ciertamente, sin embargo, yo consumí dos frutas del diablo. Esa regla se rompió. Entonces yo creo que la regla de que las frutas del diablo no pueden nadar y que son un ancla, de alguna manera va a llegar un momento en que sea violada la regla. Y yo creo que en el principio del mundo de One Piece no existía esta restricción, es solamente hasta el segundo que se aplica. Para evaluar todo esto necesitamos ir al y al mural que nos presentaron en el capítulo 1138. Vamos a hablar entonces primero de la creación de los poderes y del primer mundo. Creo que podemos sacar como conjetura, en el primer mundo estaban los dioses primigenios, los más importantes, y quiero decir que son 3 dioses. Esos 3 dioses deberían ser el bosque, la lluvia y la tierra. Porque vemos en el primer mundo que la humanidad sucumbió a la tentación, alcanzó el sol prohibido y entonces al pedir un deseo, siendo oprimidos, apareció el dios del sol. Ciertamente, entonces podemos decir que eran 3 dioses originarios y el tercero surge por la humanidad que sucumbe a la tentación. Quizá existía una manera de obtener el poder. Es que esto también indicaría que en un principio no eran frutas del diablo como tal, sino que eran poderes que ya existían de manera personalísima en los dioses. Ciertamente los humanos roban el poder, son oprimidos y es así como surge Nika, deseando que alguien los defienda. Pero la tierra se enfada y junto a la serpiente de fuego infernal engulló al mundo en muerte y oscuridad. Yo creo que la conjetura más válida es que habla de las frutas primigenias mitológicas y quizá de la zoología, porque ya en el segundo mundo es cuando nacen los fenríbidos y hay un abuso de estos poderes ya convertidos en frutas del diablo. Y es que justamente esta teoría prevé que las frutas del diablo, ya siendo abusadas por Imu-sama y sus alianzas, quiero decir los 20 reinos que asesinaron al dios del sol y se autoproclamaron dioses, hicieron evidentemente que llegara el dios del mar y desatara su furia. Y esta forma de texto en el segundo mundo para mí es ciertamente la restricción de las frutas del diablo que tienen ante el mar.
aquellas personas que tenían frutas del diablo y que seguramente crearon las paramecia y la Zoan con el objetivo de abusar sus poderes y convertir, derrocar a Nika y ser malos contra los dioses y quizá matarlos. El dios del mar tuvo que poner una restricción a estos demonios. Y es que yo no creo que es una coincidencia que Imo-sama, cuando terminó la gran guerra y desgració a Joy Boy, decidió irse rápidamente lo más lejos del mar. Ciertamente, después de la guerra se fue a los confines del Red Line, a la parte más alta, 10 kilómetros más lejos de donde están los aposentos y la potestad del Rey del Mar. También tenemos que tomar en cuenta quién es realmente el Rey del Mar. Hay gente que piensa que puede ser una entidad poderosa y omnisciente dentro del mundo de One Piece, y de ahí surgió la logia del agua. Aunque también puede ser que sea Poseidón, ya que tiene el poder del dios del mar. Sin embargo, yo no creo. Para mí pueden ser dos entidades distintas. Lo que es cierto es que Poseidón, después de la gran guerra, al enterarse de que la promesa con Joy Boy no iba a ser cumplida gracias al Poneglyph que le envía, seguramente se puso iracunda y violenta y fue en combate contra Imu-sama. Es otra de las formas de ver esto, de que Imu-sama se fue lo más lejos posible de la potestad de Poseidón y los mares. Se formaría después, a 10 kilómetros de distancia. Ciertamente, Nakama, esta es una teoría importantísima y muy curiosa. Es por eso quizá que Kurohige tiene una tripulación de frutas del diablo y dice que es muy importante para él. Entonces existe la posibilidad de que la restricción de las frutas del diablo sea levantada en algún momento y se puedan usar en el mar. Sería algo muy interesante. Aparte, tenemos que recordar que existe la fruta Wowo no Mi modelo Seiyu, que es la fruta de Kaido, y taxonómicamente el nombre implica que es la fruta pescado. Desde hace mucho tiempo decía que esta fruta era importante y la taxonomía de los pescados, la Wowonomi, existía y era relevante. Eso indicaría que las frutas del diablo podrían mantener su poder en el mar. Entonces, eso es una prueba más de que las frutas del diablo en algún momento no estaban restringidas para nadar y ser utilizadas dentro del agua. Fue solamente el Rey del Mar en el segundo mundo cuando Imo-sama intentó abusarlas, seguramente creando las paramecia y la Zoan. Fue ahí cuando les puso la restricción de que no podrán nunca formar parte y usar las frutas del diablo y sus poderes dentro de los aposentos del Rey del Mar.